Buenas tardes, queridos hermanos. Vamos a pedir la dirección de nuestro Señor. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, una vez más por este privilegio que gozamos, Señor, de reunirnos libremente. Hoy vamos a iniciar una nueva serie de sermones, que conforme a como se ha programado, a través de algunos de los pasajes y las parábolas que son exclusivas, además del Evangelio de Lucas, esperamos transitar por los próximos y últimos 2 meses de este año, si Dios así lo quiere. El pasaje que hemos leído ahora y que con el que iniciamos esta serie, relata un episodio, ya lo decía el presbítero Pablo Gutiérrez, que despierta mucha admiración y llena el corazón de esperanza y de gratitud. Este episodio del Nuevo Testamento es protagonizado por Cristo resucitado y relata la experiencia de 2 creyentes. La Biblia, como lo hemos oído, dice claramente que se trata de 2 discípulos del Señor que iban juntos por el camino, es decir, 2 de sus seguidores, 2 que habían caminado con Él, que habían oído sus enseñanzas y presenciado sus milagros. Algunos sostienen que se trata de 2 amigos, quizás incluso esta sea la versión más difundida. Sin embargo, cuando le ponemos atención a los detalles que aparecen en los evangelios, tanto en Lucas como en otros, y particularmente en Juan, y ahora vamos a decir por qué, y consideramos un poco más el contexto cultural de la época, podemos intuir que se trataba en realidad de una pareja de esposos. Y menciono el evangelio de Juan, porque en él se mencionan las mujeres que estuvieron al pie de la cruz mientras Jesús agonizaba. Lo podemos ver en Juan 19, y particularmente el versículo 25 dice así, yo lo puedo leer desde aquí. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Como hemos leído, Lucas nos dice que uno de los discípulos de Jesús que caminaba rumbo a Emaús tenía por nombre Cleofas. No hay otro momento en el Nuevo Testamento en donde se mencione a nadie más con ese nombre. Es muy probable entonces que se trate de la misma persona. Además concuerda con el hecho de que estos vivían juntos, en una misma casa a donde el Señor es invitado. En los 4 evangelios se llama sencillamente discípulos a los seguidores del Señor, que podían ser varones o mujeres. Así que la idea de que se trate de una pareja de esposos tiene mucho sentido. El pasaje nos dice que estos 2 iban camino hacia una aldea llamada Emaús, que estaba a una distancia de 60 estadios de Jerusalén, esto es 12 kilómetros. Aproximadamente. Y esta es una distancia medianamente larga, considerando que el viaje entonces se hacía a pie. Y estos eran 2 que iban caminando, ¿no? Y bueno, saqué cálculos y es como caminar desde el centro histórico de nuestra capital, de nuestra ciudad, hasta Barranco, por toda la vía expresa, ¿no? Nos tomaría un tiempo, ¿verdad? Ahora, no sabemos en qué tramo del camino son encontrados por el Señor resucitado, pero lo que sí sabemos es que iban discutiendo sobre lo sucedido con Él. No han sido pocos, hermanos, los creativos que han tratado de ponerle diálogo a esta discusión que, si ustedes se han dado cuenta, no registra el Evangelio. Y creo que
Este momento resultaría muy rico si quisiéramos representarlo en una obra teatral, por ejemplo, ¿no? Yo me imagino a este hombre Cleofas confundido, triste, al mismo tiempo que decepcionado, lamentando profundamente su decepción. Y de pronto me imagino también a María, su mujer, igualmente entristecida, pero quizás, como suele ser muchas veces las mujeres, todavía con un mínimo de expectativa, no lo sé. A diferencia de su marido, que había resuelto volver a su hogar después de 3 días de espera, sin ninguna respuesta y sin ninguna luz que le ofrezca un poco de esperanza. María obedientemente siguió a su marido, pero no sé por qué tengo esa idea de que quizás sin la misma convicción. No sé ustedes, pero yo me imagino así este momento. Ahora, claro está que esa es mi imaginación, hermanos, ¿eh? Y lo que nosotros no debemos hacer cuando nos acercamos a un texto bíblico es especular. Pero lo que quiero notar aquí es la situación tan humana, por la que atraviesan estos 2 discípulos del Señor que estuvieron con Él, que creyeron con Él, que habían puesto todas sus expectativas de redención y salvación en Él y que acababan de enterrar, de sepultar. Uno de ellos, María, la esposa de Cleofas, estuvo allí, al pie de la cruz de Jesús, viendo su sufrimiento y agonía, la agonía del hombre que encarnaba toda su esperanza. Entonces el hecho que los tenía discutiendo los llevó a un estado que de alguna u otra manera nosotros también podemos haber conocido, hermanos, en alguna dimensión. Cuando hemos experimentado la angustia, la incertidumbre, el dolor, la desesperanza. Estos son sentimientos que no son ajenos a nosotros, porque son propios del ser humano. Entonces fíjense, hermanos, que es un cuadro muy humano, y es solo por eso que me permito este ejercicio de tratar de entender qué pasa o qué pasaba en el pensamiento, en la mente y el corazón de esta pareja de discípulos del Señor que discutían mientras iban de camino, regreso a casa. ¿Les ha sucedido, hermanos, alguna vez que se han embarcado en algún gran proyecto con todas las expectativas del mundo y de pronto nada resulta como se esperaba? Y no queda más remedio que volver a donde estuvimos antes. Y este no es el retorno feliz que todos sentimos a volver a casa, después de un viaje, ¿verdad? O de lo que sea, que nos haya mantenido lejos. Sino este es el retorno del fracaso, de la decepción, de la incertidumbre. Era así como esta pareja volvía a casa. No era el feliz regreso, era la incertidumbre de un mañana sombrío, absolutamente desesperanzador. Y eso los tenía discutiendo. Resultaba tan inverosímil, tan difícil de creer y aceptar que todo haya terminado de esa manera, con su Salvador sepultado. Su maestro, su Señor, el que había de redimir a Israel, había muerto y con él todas las esperanzas sobre su futuro. En medio de esta discusión, un hombre a quien ellos no logran todavía reconocer o identificar, los venía oyendo y siguiendo. Dice el texto que los acompañaba de cerca. Yo creo que si algo así nos sucede a cualquiera de nosotros en medio de nuestro camino, seguro que reaccionamos, ¿no? No sé cuál sería el ánimo de estos discípulos que no se alarman.
El relato nos dice que parecían tener vendados los ojos. Algunos han sugerido que como Emaús se encuentra al oeste de Jerusalén, si para cuando el Señor les da el encuentro ya estaban en horas de la tarde, entonces los discípulos caminaban hacia el ocaso. Es decir, cuando el sol estaba descendiendo. Yo creo que a todos nos ha sucedido, sobre todo los que manejamos, los que conducimos auto, que en esas condiciones es muy difícil andar con la luz del sol al frente nuestro. Nos enceguece, ¿verdad? Nos ciega, no nos permite distinguir. Bueno, esto de ir al ocaso me genera una idea que puede sernos muy útil, porque nos grafica que los creyentes debemos tener cuidado de no tomar una dirección equivocada. Los creyentes hemos sido hechos luz, conforme a lo que hemos estudiado en Efesios no hace mucho. Y la luz proviene del sol divino que ilumina nuestro camino, como dice también un himno con el que solemos alabar al Señor. No tenemos como destino el ocaso, sino la luz. Estos discípulos en realidad habían perdido la brújula, hermanos. No terrenal, porque sabían muy bien hacia dónde se dirigían, pero sí habían perdido la brújula en el espíritu. Ellos creyeron que lo que habían visto era el fin, pero todavía les quedaba mucho más por ver. Sin embargo, en todo ese momento, no pudieron ser capaces de reconocer a este hombre que los acompañaba, porque sus ojos, dice el texto bíblico, estaban como velados. Como lo presenta el texto bíblico, esta especie de ceguera o de dificultad para no reconocer a quien los acompañaba tan de cerca, era una condición, hermanos, que solo podía ser cambiada, no por las leyes de la naturaleza, sino por un acto de gracia de parte de Dios. Y esa ha sido la condición de cada uno de nosotros. Quienes mientras vivimos sin Dios, aunque siempre creímos saber hacia dónde íbamos, en realidad estábamos espiritualmente sin brújula, con los ojos velados, sin reconocer al Cristo resucitado aún, y cuando Él permaneciera siempre cerca de nosotros. Porque no habría sido posible, hermanos, para nosotros y para nadie verlo ni oírlo si acaso Él no hubiera abierto nuestros ojos y afinado nuestros oídos para que al escuchar su palabra predicada podamos reconocerlo, podamos reconocer la voz de nuestro buen pastor y responder con fe a su llamado. Como hemos orado hoy, porque ese himno que hemos entonado, abre mis ojos a la luz, en realidad es una oración en el que pedimos la obra de Dios por su Santo Espíritu, porque el Santo Espíritu de Dios es quien nos abre los ojos y los oídos para ser sensibles a su presencia, a su voz, a su dirección, a su voluntad. Cleofas y su mujer no podían reconocer a este hombre que para ellos era en ese momento extraño, que de pronto interviene en su discusión dirigiéndose a ellos con una pregunta. Miren, en sus textos, ¿de qué tanto hablan ustedes? Y antes de ocuparnos de la respuesta que recibe el Señor, si están mirando el texto, podemos notar que este deja en claro que el Señor conoce el corazón del hombre. Nosotros incluso podríamos intuir que una persona se encuentra triste por la expresión de su rostro, por la actitud que tiene en general. Pero en medio de los que discutían, el Señor no solo ve la apariencia,
El Señor verdaderamente conoce el corazón del hombre. Sabía que lo que invadía el corazón de estos dos discípulos era un profundo dolor que se expresaba de diferentes maneras. Muchas veces, hermanos, el dolor y el sufrimiento nos lleva, por el contrario a como sucedió con estos discípulos, a callar y a guardar silencio. Estos dos, en cambio, a quienes los une una relación íntima, estaban enfrascados en una discusión. Y cuando decimos discusión no estamos diciendo que estaban peleando necesariamente, no. Simplemente que no dejaban de lamentarse, de darle vueltas al asunto, de tratar de encontrar una explicación, de encontrar una respuesta a tanta incertidumbre. No sabemos qué decían en realidad, pero allí estaban camino de regreso a casa con las ilusiones destrozadas y 1000 preguntas sin respuestas. Cuando este hombre que había estado caminando cerca de ellos les pregunta por esta conversación que vienen sosteniendo desde el inicio de su camino, ¿cómo responde Cleofas? Versículo 18. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? A mí me suena como que no te has enterado. ¿No lees periódico? ¿Y esto qué supone, hermanos? Que la crucifixión del Señor Jesús no fue un acontecimiento cualquiera. Si bien la crucifixión en general era una forma de ejecutar y aplicar la pena de muerte entre los sentenciados de aquella época, recordemos también que esta estaba restringida para aquellos que no eran ciudadanos romanos, en primer lugar. Es decir, que solo se aplicaba para los pueblos que estaban bajo el dominio del Imperio Romano, y por lo tanto entre los judíos, entre el pueblo judío, era el modo más degradante como podía morir una persona. Se entendía que morir en una cruz era morir bajo maldición. De modo que no serían muchos los que quieran recordar que un familiar o un amigo cercano fuera ejecutado de esa manera. Precisamente Calvario, en griego, Gólgota en arameo, significa lugar de la calavera. Porque por lo general, queridos hermanos, nadie reclamaba los cuerpos de los ejecutados, que terminaban siendo alimento para las aves de rapiña. El lugar era verdaderamente tenebroso. Que un condenado muera en una cruz no era algo que nadie quisiera recordar. Mas la muerte de Jesús en esas condiciones habría despertado el interés de todos. Y esa es mi conclusión, además en mi condición de periodista. Porque Jesús no fue un delincuente conocido por sus robos y fechorías. Jesús había sanado enfermos, levantado muertos de la tumba y había enseñado con sabiduría hasta hablar y enfrentar a las autoridades judías de una manera como nadie lo había hecho antes, por lo que fue acusado y entregado. Y todo esto es precisamente, fíjense, lo que Cleofas le dice al Señor. Ahora sí miremos la respuesta. Uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días? ¿Y qué ha sucedido?, preguntó el Señor. Y ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era conocido por el pueblo, que ante Dios y ante todo el pueblo, y miren por qué era conocido, era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Pero los principales sacerdotes y nuestros gobernantes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. La imagen es verdaderamente trágica. Nada de lo que el Señor había hecho en su ministerio terrenal, hermanos, es puesto en duda. Fíjense eso. Ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra.
Por eso también, hermanos, nada de lo que hoy sabemos de los hechos y de las enseñanzas que impartió el Señor Jesús durante su ministerio terrenal fue un invento posterior. Todo había sido de conocimiento público. El pueblo de Israel, como las autoridades judías, eran testigos de sus enseñanzas, así como de sus milagros y prodigios. Nadie los negaba. Esta entonces no es una historia que se haya contado luego por algún creativo. Los hechos maravillosos del Señor fueron de conocimiento del pueblo. Y era conocido que las autoridades judías no lo querían, porque eran confrontadas. Tenían entonces planeado matarle desde hace mucho y habían encontrado el modo efectivo de llevar adelante su plan de entregarlo a las autoridades romanas para que se ensucien las manos por ellas o por ellos. Todo el pueblo lo supo. En lo que viene de inmediato, Cleofas y su acompañante pasan de lo general a lo particular. Todo el pueblo había sido testigo de sus maravillas, pero solo unos pocos habían creído en él. Y solo unos pocos habían puesto sus esperanzas en sus promesas. Cuando veamos el versículo 21, nosotros, ya no todo el pueblo, nosotros teníamos la esperanza de que Él habría de redimir a Israel. Sin embargo, ya van 3 días de que todo esto pasó. Cuando uno lee este versículo con detenimiento, casi se puede sentir el lamento, casi se puede sentir la decepción, la desesperanza. Aunque el entendimiento, fíjense hermanos, que habían alcanzado era todavía limitado, porque ellos esperaban la redención del pueblo de Israel. No habían comprendido aún que la redención por la que el Señor vino al mundo es la de la humanidad entera. Pero lo que aquí queda claro es el sentimiento de frustración y desesperanza. ¿Y cómo nos sentimos, hermanos, nosotros, cuando después de haber estado absolutamente esperanzados en alguien o en algo, nos falla o sencillamente no resultan las cosas? ¿Cuál es nuestro sentimiento? Y sería bueno empezar a pensar también en qué está puesta nuestra esperanza. El sentimiento de confusión, angustia, incertidumbre invade. Esta sería la experiencia de estos discípulos. Nosotros teníamos la esperanza, quiere decir que ya no la tienen. Teníamos la esperanza, no la tenemos más. Ya pasaron 3 días desde que esto pasó. Y esto es interesante, estos 3 días que menciona Cleofas. Porque el Señor, cuando anunció su muerte a lo largo de su ministerio, también anunció su resurrección al 3er día. Además, recuerden, hermanos, que cuando las mujeres encuentran la tumba vacía, ¿a quiénes se encuentran? A los ángeles. ¿Y qué les recuerdan los ángeles? Que la muerte de Jesús era parte del plan de Dios para la salvación de los pecadores, que había de resucitar al 3er día conforme las Escrituras señalan. Pero los días habían transcurrido y nada había ocurrido. En realidad, hermanos, no les habían creído a las mujeres. Nunca le creyeron. Nunca les creyeron. Esto lo vamos a ver en un momento. Desde el primer momento pensaron que estaban locas. Así lo dice el Evangelio. Aun y cuando comprobaron que la tumba estaba vacía, pero no encontraron al Señor. Solo a las mujeres. Ahora, tampoco resolvieron engañarse a ellos mismos, ¿eh? Este es un aspecto que podríamos destacar. En nuestro país, hermanos, ustedes saben, hay un grupo religioso muy grande que anduvo esperando la resurrección de su fundador, ¿no?
como tal cosa obviamente no sucedió, entonces replantearon todas sus creencias para seguir adelante con sus enseñanzas y ahí siguen, y son un grupo importante. Bueno, eso no sucedió con los discípulos del Señor. El poder del Señor en hechos y palabras fueron reales. Sus expectativas también. Sin embargo, no creyeron. Y después de haber esperado, quizás no lo suficiente, Cleofas y su esposa decidieron volver a casa con el profundo dolor y la desesperanza de haber experimentado un final así. Todo se acabó. Lo que siguen, yo lo pondría en la boca de María, la esposa de Cleofas. Discúlpenme que no sé por qué me ha venido esto como... No quiero cometer nada ilícito aquí, pero creo que en esto algo tiene que ver María, para que Cleofas cite el testimonio de las mujeres que habían visto al Señor resucitado. ¿Y saben por qué? Porque en aquella época no se consideraba el testimonio de una mujer. Incluso en un proceso judicial, el testimonio de una mujer no tenía valor. Los testigos debían de ser varones necesariamente. Esa era la cultura en aquel entonces. Y los discípulos del Señor, a los discípulos aún les quedaba mucho por aprender y mucho por cambiar respecto a estos aspectos. Ellos también formaban parte de esa cultura. Por eso resulta asombroso que el Señor Jesús haya encargado precisamente a las mujeres, cuyo testimonio no era considerado por la cultura de entonces, para que lleven la mejor noticia posible que alguien podía llevar: su resurrección. Y este solo acto es un hecho de reivindicación, en donde se le devuelve la dignidad. El apóstol Pablo dirá más adelante en su carta a los Gálatas: no hay más judío ni griego, libre ni esclavo, varón ni mujer, porque todos somos de Cristo. Y el Señor no hace acepción de personas. Bueno, miremos cómo sigue Cleofas, 22 al 24. Aunque también nos han dejado asombrados algunas mujeres de entre nosotros que fueron al sepulcro antes de que amaneciera, como no hallaron el cuerpo, han venido a decirnos que tuvieron una visión en la que unos ángeles le dijeron que él vive. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro, después de pensar que estaban locas, eso ya lo estoy diciendo yo para recordar lo que en realidad sucedió, está en el Evangelio, y encontraron todo tal y cual como las mujeres lo dijeron, pero a él no lo vieron. No perdamos de vista, hermanos, que estos discípulos estaban de retorno a su casa. Para ellos todo había acabado, porque no habían creído en el testimonio de las mujeres, aun y cuando los discípulos habían comprobado que la tumba estaba vacía. No creyeron. Por eso la respuesta del Señor es una reprenda, pero además una gran lección, aquí y ahora, para nosotros. Versículos del 25 al 27. Entonces Jesús les dijo: ¡ay, insensatos! ¿Cómo es lento su corazón para creer lo que los profetas han dicho? No las mujeres, los profetas han dicho. ¿Acaso no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas antes de entrar a su gloria? Y partiendo de Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él. Esto es el Antiguo Testamento. Jesús no los reprende por haber dudado del testimonio de las mujeres. Dios no reprendería, hermanos, a ninguno de nosotros por dudar del testimonio de cualquiera de nosotros. De cualquiera. Esa no es la reprensión. La reprensión es no haber creído en las Escrituras. Para eso tenemos las Escrituras. Hace poco hemos conmemorado la Reforma Protestante, que además de constituir un acontecimiento de la historia universal con un gran impacto en el mundo religioso, sí, pero también cultural, económico,
político incluso, y de otros aspectos en Occidente y en el mundo entero. Sin embargo, 506 años después conmemoramos este acontecimiento, hermano, por lo que significó para el pueblo de Dios volver a las Escrituras. Eso fue la Reforma Protestante. Volver a las Escrituras, de la cual tristemente la Iglesia establecida se había apartado, hasta negarla con sus dogmas, enseñanzas y prácticas. No son entonces las palabras ni el testimonio de ningún otro por el cual somos despertados a la fe, sino por la palabra de Dios. Pablo lo dice muy claro, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay, por lo tanto, mayor autoridad en cuestiones de fe y práctica cristiana que aquello que enseña la palabra de Dios, la Biblia. Y esta es la lección que nos deja también las palabras que el Señor dirige a sus discípulos y que a Dios gracias por su Espíritu, Lucas dejó registrado. Nosotros tenemos la palabra para que ninguna otra enseñanza ni testimonio que se oponga o que la niegue sea aceptada. Pablo dirá en Gálatas 1:8, así un ángel del cielo enseñara una doctrina distinta, o así yo mismo, dice Pablo, yo mismo, o un ángel del cielo. ¿Se puede imaginar ese momento? Un ángel bajando del cielo, enseñara una doctrina distinta a la que hemos enseñado, ¿sea qué? Anatema. Y eso significa maldito. El Señor Jesús no les reprende por no haber oído el testimonio de sus hermanas, aun y cuando lo que ellas comunicaban era cierto, sino porque su incredulidad provenía de su negligencia respecto a la revelación de las Escrituras sobre lo que el Cristo debía de pasar. Entonces el Señor empieza un estudio bíblico itinerante por lo que resta del camino. ¿Se han dado cuenta? Dice el texto que partiendo desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, comenzó a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él. Ese es un estudio bíblico. Menos conciertos y más estudios bíblicos, ¿no? Gracias a Dios por nuestros jóvenes, que no están preocupados, sino en la palabra de Dios. Qué maravilloso debió de haber sido esto, ¿no? Tener a Cristo resucitado explicándonos todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de Él. Estoy seguro que la mayoría, si no todos los que estamos aquí, queridos hermanos, conocíamos este pasaje antes de hoy. Y claro, uno piensa en esas cosas un tanto extrañas que pasaban, ¿no? Como el hecho de que un forastero completamente extraño se ponga a conversar con nosotros y termine siendo invitado a mi casa. Pero es que en realidad ya no era más un extraño. Ya no era más un extraño. Ahora cuando no podían reconocer su identidad aún, sin embargo ya no era más un extraño. Porque éste les estaba devolviendo la esperanza, demostrándoles por las Escrituras que no habían creído en vano, que aquel que había muerto en una cruz vencería la muerte conforme había sido profetizado y que salvaría al mundo del pecado y la condenación. 28 y 29. Cuando llegaron a la aldea donde iban, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse. Le dijeron: quédate con nosotros porque ya es tarde, es casi de noche. Y Jesús entró y se quedó con ellos. Fíjense cómo el Señor nos da la oportunidad, amados hermanos, que seamos nosotros quienes abramos las puertas de nuestros hogares al Señor, y así también las puertas de nuestras propias vidas. El Señor no invade nuestra libertad. Por eso esa libertad nuestra, hermanos, podemos usarla para nuestro bien o para nuestra propia desgracia.
Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y él, cenaré con él y él conmigo. El Señor no entra a empujones. Él llama a la puerta, nos permite oírle. Ese es el primer acto de gracia de Dios. Y nos da la oportunidad de que seamos nosotros quienes actuemos, abriendo la puerta para permitir su ingreso. Entonces, no solo Él estará con nosotros, Él siempre lo ha estado. Como lo estuvo con estos dos que iban de camino. Siempre, pero que ahora permite que nosotros estemos con Él. Dice, y cenaré con Él y Él conmigo. Aquí el Señor hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo invitaron a quedarse. Ahora mismo, querido hermano, hermana, el Señor nos ha hablado por su palabra, explicándonos lo que las Escrituras revelan de Él. Cada uno seguirá adelante hoy con su plan por el resto del día. Dejaremos ir la oportunidad de decirle al Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros. 30 al 32. Mientras estaba sentado a la mesa con ellos, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y les dio a ellos. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿acaso no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? El Señor nos permite oír su palabra, hermanos, y por su palabra son nuestros ojos abiertos para reconocerle y rendir la vida. Fíjense que el Señor es el invitado. Quédate con nosotros, quédate en casa, es el invitado. Pero una vez que llega a nuestra vida, toma su lugar como quien es. ¿Y quién es? El Señor. Toma su lugar. Fue Él quien tomó el pan. Fue Él quien bendijo el pan. Esto comúnmente lo haría el dueño de casa o el jefe de familia. Pero el dueño de nuestras vidas es Cristo. Y Él toma su lugar. Y fue quien tomó el pan, quien lo bendijo, quien lo partió y lo sirvió. Esta es una imagen muy elocuente, hermanos míos. Ahora, imaginariamente, sentémonos a esta mesa con este desconocido que ha encendido nuestros corazones por las Escrituras, devolviéndonos la esperanza y la fe cuando probablemente venimos de caminar por un desierto. Y aunque aún no sabían su identidad, no pudieron resistir su autoridad. Y aún siendo el invitado, tomó el pan para bendecirlo, partirlo y repartirlo. Ahora, hermanos, imaginariamente sentados nosotros también en esa mesa, el Señor extiende sus brazos, acerca sus manos, llevando un trozo de pan hacia nosotros. Y allí, en esas manos, podemos distinguir sus llagas y heridas de aquel que fue crucificado por mi culpa, por mis pecados, por mis inequidades, por mis ofensas, por mi maldad, para que yo sea liberado de toda condenación y goce de vida eterna. Nosotros ahora podemos ver las llagas en sus manos porque nuestros ojos han sido abiertos. Y podemos sentir el ardor de nuestro corazón cuando despertemos a la conciencia de pecado. Cuando despertamos al arrepentimiento y a la fe en Cristo para vida eterna. Un ardor que no es producto de los emocionalismos efímeros que hoy se practican en muchos lugares.
sino el ardor que emociona el alma, hermanos, producto de un encuentro real con Cristo, a través de su palabra. Nuestra fe no debe ser un cúmulo de conocimiento frío tampoco, meramente intelectual, sino el entendimiento racional que da el Espíritu y que nos lleva a la adoración con todo nuestro ser. La Biblia dice que no hay un solo justo sobre la tierra, que la paga del pecado es la muerte y que por lo tanto estábamos destituidos de su presencia. Pero en su gracia infinita, el justo se hizo maldición para que nosotros los pecadores podamos ser presentados limpios y justos ante los ojos de Dios. Amén. En ese mismo instante, versículo 33 al 35, se levantaron y volvieron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 y a los que estaban con ellos, los cuales decían: en verdad el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Los dos, por su parte, les contaron lo que había sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Cuando conversamos sobre este texto en casa del pastor Pedro, yo recordé un momento con una amiga. Yo tenía 16 o 17 años y estudiaba sociología, porque yo estudié muchas cosas, queridos hermanos, y me cambiaba de carrera, así que no se esmeren en que sus hijos terminen muy temprano el colegio y que denles tiempo a decidir. Yo estudiaba sociología, fíjense ustedes, lo dejé al tercer ciclo, creo, y una amiga mía que es una socióloga, que yo quiero mucho, me contó una historia que quizás ustedes hayan escuchado. No sé cómo es que llegamos a eso, pero ella me contó esa historia. Me dijo, había un hombre que necesitaba cruzar el desierto, y este desierto amenazaba con tempestades y momentos muy duros, y se encontró con Jesús, y antes de caminar el desierto le pidió al Señor que lo acompañara durante el camino, y el Señor le dijo: sí, yo estaré contigo. Esto, por lo menos 30 años de esto, y nunca se me borró de mi mente, ¿eh? Y cuando mires hacia atrás verás 2 pares de huellas, las tuyas y las mías. El hombre inició su camino y empezaron las tempestades, los vientos, y el hombre sentía desfallecer y caía y volvía a levantarse, perdía el sentido y volvía a levantarse, y cuando volteaba para ver encontraba siempre los 2 pares de huellas, pero llegó un momento en que no vio más que un solo par de huellas. Y entonces el hombre sabía que dependía del mismo, o eso creía, y comenzó a esforzarse más hasta llegar al otro lado del desierto. Y cuando llega, casi moribundo, ve al Señor que hablaba con otras personas y se le acerca y le reclama: Señor, tú me prometiste que me acompañarías por todo el camino. Y el Señor le dice: así fue, pero yo solamente vi un par de huellas, eran las mías. Yo te llevaba sostenido sobre mis brazos. Si alguno de nosotros aún no ha entregado su vida a Cristo, este puede ser el momento para hacerlo. Si acaso podemos reconocerlo por su poder de su palabra, como lo hicieron los discípulos de Emaús. Y así nosotros también podremos proclamar juntos, hermanos, como lo hicieron los discípulos del Señor, cuando van donde sus hermanos, porque no se quedan allí, van donde sus hermanos y juntos claman: en verdad el Señor ha resucitado. Podemos decirlo: en verdad el Señor ha resucitado. Y lo dijeron juntos porque esa es nuestra misión como iglesia: anunciar su muerte, proclamar su resurrección hasta que Él venga. Cristo vivo. Fíjense que no se quedaron en casa ni un minuto más. Dice que se levantaron en el instante y se fueron donde sus hermanos en la fe. ¿A dónde fueron? A la iglesia. Como común y popularmente solemos decir: me voy a la iglesia. Se fueron a la iglesia. Se fueron a la iglesia con sus hermanos. Si alguien que no está aquí pudo haber estado aquí, no deje de hacerlo nunca más, salvo por alguna situación absolutamente mayor. Se fueron con sus hermanos para proclamar que Cristo vive y que ofrece perdón para quien se arrepiente de sus pecados. Por eso, hermanos, la mesa del Señor, a la cual todos estamos invitados esta tarde, tiene un propósito misionero, porque el sacramento nos recuerda el sacrificio del Señor a nuestro favor,
mirando hacia el pasado, pero al mismo tiempo nos lleva hacia el presente. Cristo viene y viene también espiritual y realmente su presencia está con nosotros durante el sacramento, pero lleva nuestra vista hacia el futuro, llena nuestros corazones de esperanza, porque hagan esto hasta que Cristo vuelva. Cristo vive y ha de volver. Amén. Que el Señor los bendiga y los haga bendición. Gracias, Padre bendito. Gracias por tu palabra, Señor. Sé con cada uno de nosotros conforme a la necesidad que tú conoces, Señor. Permítenos reconocerte en cada momento y en cada paso de nuestra vida y de nuestros caminos, Señor. Que seamos conscientes de tu presencia, que podamos adorarte a través de nuestras vidas en cada momento y circunstancia, y que no perdamos nunca de vista, Señor, la misión que tú has encomendado a tu iglesia, de proclamar tu palabra, de anunciar tu muerte, proclamar tu resurrección, Señor, con la confianza y esperanza de que vives, obras y has de volver. En el nombre bendito de tu amado Hijo Jesús oramos. Amén.